Listo. Buenas tardes, bienvenidos a la última charla de divulgación científica del Centro de Geociencias en este 2021. Siempre es un gusto participar en este espacio de divulgación tan interesante. En esta ocasión el tema es mapeo digital de salinidad en suelos y la va a impartir el doctor Mario Guevara Santamaría y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. El doctor Mario Guevara es catedrático de Geostadística e investigador asociado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro de Geociencias, aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. Es un experto en el mapeo digital de suelos. Completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Delaware en Estados Unidos, desarrollando mapas de carbono orgánico del suelo en México y Estados Unidos mediante el aprendizaje automático y de teledetección. Mario tiene experiencia postdoctoral en agronomía digital en la Universidad de California, Riverside y en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Desde el 2017 hasta la fecha, Mario se ha desempeñado como representante del Pilar 4, Datos e Información del Suelo, para la Alianza Mundial por el Suelo de la Organización para la Agricultura y la Alimentación y es miembro del Grupo de Liderazgo Científico del Programa de Carbono de América del Norte. Tiene más de 30 publicaciones científicas revisadas por pares y múltiple conjunto de datos relacionados con el suelo publicados en repositorios de datos abiertos. Mario es revisor y editor de temas en múltiples revistas y sus intereses de investigación están en la variabilidad espacial y temporal de propiedades y funciones del suelo para interpretar señales de degradación del suelo desde la parcela hasta la escala continental. Sin más, los dejo con el doctor Mario Guevara. Muchas gracias por la invitación y presentación. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes para compartir y socializar un tema muy importante en mi línea de investigación que estamos desarrollando aquí en el Centro de Geociencias en colaboración con distintas instituciones nacionales e internacionales. Felicidades a todos los edafólogos y a todos por el Día Mundial del Suelo. Recordemos que es importante cuidarlo y protegerlo. El día de hoy voy a presentar unas láminas sobre un par de investigaciones vigentes sobre mapeo digital de suelos enfocado a detectar patrones de salinidades de suelos a diversas escalas. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la salinidad del suelo, qué es y por qué es importante de manera muy general. Luego vamos a tocar algunos temas selectos de mapeo digital de suelos con ejemplos de investigación específicos en Estados Unidos y México. Estas investigaciones vigentes están apoyadas por diversas instituciones de México. Agradecemos mucho al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes tienen un equipo de edafólogos muy bonito en todo México y que hoy por hoy representan la fuente de información pública más importante de suelos en el país. También a la Secretaría de Agricultura, específicamente a la Dirección de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario, que hoy funciona como punto focal de México ante la Alianza Mundial por el Suelo y quienes han estado trabajando muy duro por ganar un poquito de tiempo para el suelo en la agenda federal, ¿no? Mi trabajo como investigador, por un lado, está concentrado en la formación de estudiantes desde una perspectiva académica y en las áreas de conocimiento geostadística, pero también mi trabajo está ya con los analistas de estas instituciones, quienes tienen el mandato oficial de mejorar la calidad, la cantidad y el acceso de datos e información en México. Y de manera paralela, pues en Estados Unidos hay iniciativas similares lideradas por el Departamento de Agricultura, hospedado en la Universidad de California en Riverside, y
voy a utilizar algunas de estas experiencias para socializar con ustedes en esta presentación. Esta presentación más que nada está enfocada también a suelos agrícolas, ¿verdad? Porque la salinidad es muy sensible al manejo y es muy sensible a las formas que determinan la producción y el consumo. Entonces voy a enfocarme en esta presentación a la salinidad de suelos agrícolas en paisajes productivos y vamos a entender a la salinidad del suelo como se refiere a la presencia, pues, de diversas sales en la solución del suelo, de diversas fuentes. Pueden ser fuentes naturales como el material parental o también pueden ser fuentes inducidas como el uso excesivo de algunos fertilizantes que pueden alterar la presencia de sales en la solución del suelo u otros factores que ya veremos poco a poco. Usualmente la salinidad del suelo es medida a través de la conductividad eléctrica del suelo, la cual se mide en decisiemens por metro comúnmente y es obtenida, es una medición que se genera a partir del extracto saturado del suelo. Esta es la manera ideal que proponen los protocolos del Servicio de Agricultura de los Estados Unidos para caracterizar de manera precisa la conductividad eléctrica del suelo. Y entonces hay diferentes rangos generales que podemos asociar entre datos de salinidad y entonces la tolerancia de los distintos cultivos. Por ejemplo, la mayoría de los cultivos se relacionan en ambientes considerados no salinos, entre 0 y 2 decisiemens por metro. Por ejemplo, ligeramente salinos, entre 2 y 4, moderadamente salinos, de 4 a 8, 8 a 16, fuertemente y mayor de 16 es extremadamente salinos, ¿no? Se vuelven muy selectivos los cultivos que pueden crecer en condiciones de elevada salinidad y es un problema muy serio la expansión de suelos salinos en el mundo que reduce la capacidad del suelo para producir comida, agua limpia, fibra o energía. Se estima que en el mundo hay alrededor de 1 billón de hectáreas de tierras afectadas por excesiva salinidad. 20%, alrededor de 300 millones de hectáreas, son tierras irrigadas, tierras determinadas para la producción constante de alimentos y más que el 50% de esta afectación está concentrada en 4 grandes países, como son China, India, Pakistán y Estados Unidos. Esto no quiere decir que otros países, por ejemplo, por debajo del imaginario del norte, no estén afectados por salinidad de manera excesiva. El problema es que no hay datos o información confiable que nos permitan de manera general, a una escala nacional, evaluar de manera precisa la magnitud del problema en cada país. Y de este lado estamos viendo una gráfica que representa lo que traté de mencionar anteriormente, cómo hay una gran cantidad de cultivos que se concentran en condiciones de no salinidad, pero cuando incrementa la salinidad, solamente algunos cultivos tolerantes pueden crecer ahí. El problema de identificar patrones espaciales de variabilidad, de salinidad del suelo, recae los límites conceptuales de los estudios de variabilidad del suelo. La variabilidad de la condición salina del suelo depende de muchos factores. Por un lado, la historia natural del paisaje donde está el área que nos interesa puede estar influenciada por distintas asociaciones geológicas, geomorfológicas, de material parental que determinan una expresión natural de la salinidad del suelo, pero por otro lado, el manejo y condiciones específicas de campos de cultivo expresan otros patrones de salinidad a escalas mucho más detalladas. Por ejemplo, la escala de parcela
Aquí podemos ver claramente cómo la acumulación de costras de salinidad en la superficie limita la capacidad de esta parcela de producir vegetación, y a unos metros en un mosaico de lo blanco a lo verde, pues hay algunos sitios que no necesariamente presentan esos niveles tan alterados de salinidad. Otro ejemplo puede ser dos campos de cultivo, uno al lado del otro, por ejemplo, solamente porque uno lo riegan con agua de pozo, con una concentración de sales mucho más alta, pues ya cambia completamente la funcionalidad de la parcela comparada con un sitio que se encuentra a un lado y que tiene el mismo tipo de suelo. En fin, no es trivial entender el patrón de variabilidad espacial de la salinidad del suelo. A nivel de Estados Unidos, pues existen mapas que están basados en unidades mínimas de mapeo y que resaltan áreas que son productivas y de las cuales depende mucho la disponibilidad de alimentos en otras áreas, como es el Valle Central de California, en esta parte de Estados Unidos, o las grandes o áreas colindantes a las grandes planicies que también son extremadamente productivas en estas regiones. En fin, estos son hipótesis estáticas nacionales de gran escala que no necesariamente nos ayudan a entender qué está pasando a la escala de un campo agrícola, que nos ayudan a identificar regiones con mayor o menor afectación por salinidad, pero que no precisamente nos ayudan como herramientas de conocimiento para apoyar la toma de decisiones sobre el cuidado y manejo del suelo. Y este es otro propósito de mostrar esta diapositiva, pues es también la necesidad de mejorar la calidad y la cantidad de información sobre salinidad del suelo para abordar escalas que no sean tan contextuales y que permitan una información más detallada. El problema es que medir el suelo en campo es en extremo tardado y costoso. Tenemos que ir y diseñar un sistema de muestreo, hay una logística para llegar al sitio seleccionado, hay un gasto de colecta de datos de laboratorio y entonces no es trivial representar la variabilidad del suelo en grandes áreas, ¿verdad? Entonces podemos utilizar una gran diversidad de instrumentos que hoy por hoy nos dan proxies de la salinidad del suelo, por ejemplo, sistemas de proximidad que pueden estar cargados directamente con una persona en el campo o que bien pueden estar montados en un sensor. En un tractor, por ejemplo, en esta imagen vemos aquí un sensor que mide con datos de inducción electromagnética un volumen de suelo y una conductividad eléctrica aparente, ¿verdad? Entonces tenemos sistemas de percepción remota de proximidad que nos dan información sobre la salinidad del suelo y que nos pueden ayudar a simplificar la obtención de información en un área que nos interesa, comparado con ir a medir y tomar las muestras a profundidades específicas y entonces traerlas al laboratorio y hacer toda esa interpretación es más fácil, ¿no? Sin embargo, esta conductividad eléctrica aparente también se tiene que calibrar para poder tener. Entonces ahí vamos a empezar en un mundo de modelación con la cual entonces queremos datos de conductividad eléctrica estimada en campo, ¿verdad? Y calibrar con esos datos medidas de sensores que nos pueden ayudar a facilitar la interpretación de la variabilidad espacial de la salinidad del suelo y entonces poder generar mapas que nos den información para cualquier sitio
en el área que nos interesa y que sean mapas que nos permitan tomar decisiones de manejo en aquellas áreas, por ejemplo, las rojitas en este mapa que muestran una expresión más elevada de suelos salinos. Y hay un mundo bien bonito de técnicas de aprendizaje estadístico con hipótesis o dirigidas por datos que nos pueden ayudar a resolver este problema de calibración. También pues se trata de mejorar la representatividad espacial de la información que tenemos en algunos puntitos donde nos podemos parar a medir la conductividad eléctrica. Y se trata también de una perspectiva de gran escala. ¿Cómo podemos entonces predecir estos patrones de conductividad eléctrica del suelo, indicadores claves de la salinidad, en sitios donde no tenemos información disponible? ¿Verdad? Entonces, con estas dos fuentes de información, la información medida en campo y en laboratorio, asistida o complementada o aumentada con la información que nos da el sensor a lo largo de los distintos campos de cultivo, pues podemos tener una representación más detallada, más completa para un sitio en específico. Y esto es importante porque la traducción de los puntos a la imagen también nos ayuda a reducir esa discrepancia espacial entre estos datos que tenemos y otras fuentes de información auxiliar que podemos utilizar para predecir patrones de suelos. Y ahí vamos poco a poco entrando al tema del mapeo digital de suelos. Esta es una simple comparación entre los datos medidos en campo a la escala 1:1 y para estos mismos sitios, cómo lo comparamos con el dato calibrado, pero que ya no representa esa escala 1:1, ya representa un área específica y la unidad mínima de representación espacial es entonces un píxel. Entonces podemos observar que hay sitios donde la conductividad eléctrica en los puntos pues es tan alta, pero ese puntito no necesariamente es representativo de toda un área que está en un píxel, por ejemplo, que viene de una imagen satelital. El promedio de un índice de vegetación que también podemos utilizar para medir la salinidad que viene de una imagen de 30 por 30 metros, bueno, pues hay una discrepancia de 1:30 entre la escala 1:1 con la cual medimos nosotros la muestra en campo. Entonces, mejorar la representatividad espacial de eso que es bien tardado y costoso de medir, pues es uno de los objetivos iniciales de nuestro ejercicio de mapeo digital de suelos salinos. Los datos disponibles en Estados Unidos y en el mundo, ya lo veremos más adelante, para representar la salinidad del suelo son bien limitados. Y específicamente en estas tierras irrigadas de Estados Unidos no hay datos, porque todos los esfuerzos del Servicio de Suelos de los Estados Unidos con propósitos de inventario de suelos se concentran en sitios más naturales, no agrícolas. Entonces es un misterio conocer los patrones todavía de salinidad de suelo en las tierras irrigadas de los valles centrales de California, que producen comida para todo el mundo, pues que tienen un impacto en la economía de todo el mundo. Pero entonces un objetivo de esta investigación inicial fue generar una base de datos, primero identificar dónde están estas investigaciones históricas recientes y tratar de generar una base de datos regional para representar de mejor manera los datos, la salinidad del suelo y luego detonar un ejercicio de calibración, ¿verdad? Entre estos datos poquitos que tenemos medidos en laboratorio con todos estos datos grandotes que tenemos de los sensores de proximidad con los cuales podemos pararnos a medir la conductividad eléctrica aparente, sea en cualquier sitio que nos interesa. Y entonces empezar a generar mapas
de la salinidad del suelo, con un soporte espacial, con una integridad geográfica que sea compatible con lo que obtenemos de ahí arriba del ojo en el cielo, porque hoy por hoy las imágenes satelitales y la percepción remota es nuestro insumo pues más accesible para poder representar patrones del ambiente en general, incluido el suelo, en áreas de gran tamaño. Pasamos un tiempo identificando el estado del arte, buscando datos de materia gris, investigaciones, y nos dimos cuenta que había ya pues investigaciones de salinidad del suelo en diversas áreas del Valle Central de California y también en esta área, en el Valle de Coahuila, que es bien interesante. Esta área se volvió salina porque desviaron el agua del río Bravo para sacar agua para irrigación, entonces crearon este Salton Sea. Entonces también en ese cambio hidráulico en el sistema, pues también salinizaron un área muy grande y degradaron mucho la productividad del suelo. En fin, tenemos 6 fuentes de información principal de diversos tipos, colectada con diversos protocolos. Aquí podemos ver un mapa más o menos de la distribución espacial, ya no de las grandes, de donde se colectaron los grandes, se concentraron las grandes colectas, ya de valores de conductividad eléctrica del suelo en California, más o menos para que se vean una idea de la dimensión espacial del área que nos interesa. En este caso, actualmente estamos expandiendo hacia los desiertos de Norteamérica, incluido el norte de México, y buscando información para armonizar en esta base de datos. Y de este lado están viendo precisamente la relación en el espacio estadístico de la conductividad eléctrica estimada a 1 metro con estas medidas que nos da horizontales y verticales el sensor de proximidad de inducción electromagnética que nosotros utilizamos para caracterizar la conductividad eléctrica aparente. Entonces, es un tema de manejo de datos. No es que podamos agarrar todas estas bases de datos y que ya estén listas para hacer análisis. Pues ojalá. Lo que pasa es que nos enfrentamos a un problema de minería de datos, de muchas bases de datos que están estructuradas, que no están estructuradas. Entonces tenemos que tener un plan de manejo de datos. Entonces recibimos bases de datos en un nivel 0, son las bases de datos crudas. Hay otros 2 niveles, el nivel 1 y en donde nosotros exploramos esas bases de datos y nosotros identificamos, extraemos las variables que nos interesan, por ejemplo, los datos de conductividad eléctrica aparente y estimada. ISP, pues es el porcentaje de saturación del extracto saturado, donde se calcula la conductividad eléctrica en laboratorio. Es otra variable que puede darnos información interesante. En fin, al final de organizar todas estas bases de datos, bueno, tenemos ya una base de datos modelo con un formato estable, armonizado, que puede recibir nuevos datos y que entonces ya podemos usar para análisis subsecuentes. Este es un ejemplo de cómo se ve el nivel 0, ¿no? Son bases de datos que se colectan con distintos periodos de tiempo por distintas personas, con distintos protocolos, y las tenemos que utilizar y explotar al máximo, porque tampoco va a haber un financiamiento que nos permita ir a medir todo el territorio que nos interesa para un proyecto en específico, ¿no? En realidad, en este caso y en el mapeo digital de suelos en general, recaemos en la información patrimonial, dependemos mucho de las bases de datos de suelos públicas y también tenemos que tener habilidades, sobre todo de programación, para hacer más eficiente la armonización de bases de datos que pueden o no tener nombres, que pueden o no tener las mismas unidades, que pueden o no estar organizadas en distintos formatos, ¿no? Este es un ejemplo de la primera transformación. En un nivel 1, cuando ya traemos todo ese teje y maneje de bases de datos bien complejas, ya podemos tener
una base de datos que ya tiene un identificador propio, que ya tiene coordenadas en todos los datos con las mismas unidades, que hay o no un identificador de cada campo. A veces es información delicada y no nos permiten revelar la identidad espacial de algunos sitios, ¿no? Temas de regulación de la Tierra. Están después las variables que nos interesan y vean cómo emergen dos columnas de top y bottom que nos indican a qué profundidad fueron colectadas estas muestras. Entonces, ahora sí tenemos una base de datos más o menos armonizada con la cual podemos hacer consultas de información. Entonces, podemos evaluar patrones generales de salinidad en cada predio y relaciones por profundidad. En lo que están viendo es una imagen solamente de algunos perfiles. Cada barrita es un perfil. Los colores muestran distintos valores de conductividad eléctrica en decisiemens por metro y acá la profundidad. Entonces podemos hacer ya consultas para cualquier campo en específico donde existan datos. De igual manera podemos hacer evaluaciones en conjunto sobre la relación del suelo, específicamente de su conductividad eléctrica con la profundidad. Y esto nos sirve para tener una perspectiva, por ejemplo, agregada, cuál es el patrón general de incremento o disminución de la salinidad del suelo en un área determinada, en un campo determinado. Y esto también es importante porque si queremos decir, bueno, la salinidad del suelo, ¿a qué profundidad? Es importante, entonces ya podemos hacer estimaciones de diferentes formas para obtener valores de la salinidad del suelo a profundidades específicas, a profundidades de interés. Aquí hay una conversión del nivel 1 que tiene top y bottom. Estamos viendo solamente los 6 primeros renglones, pero aquí hay muchas profundidades. La diferencia con el nivel 2 de procesamiento es que en este nivel ya tenemos nuestras variables estandarizadas a una profundidad específica, ¿verdad? Porque a veces el top y bottom o el límite superior e inferior de la colecta de datos a veces depende del grueso de los horizontes genéticos del suelo o a veces se colecta a profundidades específicas. Entonces nosotros tenemos que tener bien clara cuál es la profundidad que nos interesa analizar. Entonces es un tema de ciencia de datos para ser eficiente también este quehacer del edafólogo de hacer mapas de suelos, porque la cartografía de suelos es la herramienta conceptual de la ciencia del suelo para entender la variabilidad del suelo, y la variabilidad del suelo es fundamental para conocer la respuesta del suelo ante el cambio ambiental global, etc. Entonces no es nada más hacer mapas por hacer mapas, ni por temas de inventario, ¿no? Es un tema de cómo entender el suelo, ¿no? Una vez organizadas las bases de datos, bueno, pues diseñamos un flujo de trabajo para el manejo y la modelación. Entonces, en realidad lo que queremos es traducir esa información que viene en los puntos, que es muy difícil de medir y que es muy costoso, traducirlo a un formato continuo, a un formato como este. Es un ejemplo de una predicción de la salinidad del suelo en un campo agrícola, de ejemplo, y su incertidumbre asociada. ¿Y qué hay detrás de estos mapas? Todo un proceso de armonización, preparación, exploración, diseñar una estrategia de modelación, de validarla, ¿no? Porque sí son predicciones de una variable del suelo que nos interesa en áreas donde no nos es posible medir el suelo porque es costoso, tardado, inaccesible, remoto, ¿verdad? Y no solamente hacer estas interpolaciones solitas, sino también hacer uso de otras variables que tenemos disponibles para toda una región, ¿verdad? Con la finalidad de habilitar un sistema regional, un sistema nacional de monitoreo de condiciones salinas, ¿verdad? Que hay en medio un montón de modelos que nosotros tenemos que tomar con mucha cautela,
modelos que pueden ser lineales, probabilísticos, de aprendizaje profundo, basados en kernels, basados en árboles, en fin, son temas también los de estadística de aprendizaje, temas obligados en la formación de un cartógrafo de suelo hoy en día. Podemos entonces comenzar nuestro ejercicio de modelación, nuestro ejercicio de calibración, ¿verdad? Donde tenemos ahora una variable de respuesta que es la salinidad del suelo para una profundidad específica representada por esos puntos que es caro y costoso medir para un tiempo determinado en un área determinada. Y entonces por acá tenemos predictores que pueden ser variables como aquellas que nosotros obtenemos más fácilmente con sensores de proximidad o satelitales, ¿verdad? O bien otros datos de suelos que también están estrechamente relacionados con la capacidad del suelo para expresar distintas concentraciones de sales, específicamente la arcilla del suelo. Entonces, podemos empezar a interpretar relaciones entre variables una vez que tenemos una base de datos más o menos lista. Primero que nada, pues tenemos un montón de sitios donde tenemos datos de conductividad eléctrica aparente que queremos calibrar con datos de conductividad eléctrica estimada. Antes de hacer los mapas, esta calibración puede depender de un modelo lineal normal, como normalmente se hace, utilizando un modelo de efectos mixtos, por ejemplo, un ANCOVAC, son técnicas estadísticas con supuestos lineales que nos permiten hacer predicciones, pero que sí requieren de datos nuevos para calibrar en campo, en esos sitios donde no tenemos datos. Entonces, una oportunidad de investigación es este rollo del aprendizaje automático, el aprendizaje estadístico asistido por computadoras y el uso de algoritmos para resolver esta tarea de manera automática, sin hipótesis. Imagínense un tractorcito que va con el sensor ahí y un algoritmo ahí que está inmediatamente, automáticamente haciendo la calibración de datos de conductividad aparente a estimada sin utilizar nuevos datos para calibrar. Entonces eso es atractivo para diferentes usuarios del territorio que planean el uso de la tierra. Y también para los grandes monstruos semilleros, por ejemplo, John Deere y todas estas transnacionales que quizá no es a ellos tampoco a los que queremos empoderar, ¿no? Con estos datos, que quede claro. En fin, el ejercicio es prometedor, ¿no? Después de validar de muchas maneras independientes y en el espacio estadístico, pues vemos que sí logramos, aquí podemos ver la relación entre datos predichos y datos observados y vemos más o menos que la mayoría de los datos en color rojo pues siguen ahí una tendencia buena de precisión y en esta gráfica de acá podemos ver que nuestro modelo se comporta mejor. O sea, la línea roja sería un modelo perfecto con un sesgo, con un error de 0. Se comporta mejor entre el 1 y 3 de decisiones por metros de conductividad. Entonces, analizar también la capacidad de los modelos para predecir distintos momentos de la variable que nos interesa es importante, porque si no van a hacer predicciones, y si estas predicciones están, tienen un error muy cargado, pues entonces vamos a favorecer interpretaciones inadecuadas por parte de los usuarios de la información. Entonces, tenemos que aprender muy bien a comunicar el error de nuestras predicciones. En esta gráfica lo que están viendo por aquí es que también nos interesa saber en dónde, si son suelos salinos o suelos no tan salinos o suelos muy salinos, aquellas áreas donde nuestros modelos funcionan mejor. Entonces, por ejemplo, para entender esta gráfica, todos los valores predichos, el 100% de los valores, ¿no?, que caen acá en todo lo que es azul, depende de valores de inducción electromagnética que están en este rango, mayor de 2, ¿verdad? Entonces, podemos identificar cuáles son la proporción de predicciones que están asociadas a qué rango
de valores de inducción electromagnética para que podamos nosotros identificar áreas que puedan tener menor o mayor precisión, dados los valores de inducción electromagnética que tenemos. Por ejemplo, los valores de 0 a 5 decisiemens por metro de nuestro sensor de proximidad van a ser los responsables de todas las predicciones entre 1 y 2, por ejemplo, y en menor proporción entre 2 y 10, y entre 2 y 10 o 2 y 20, esas predicciones de conductividad eléctrica van a estar asociadas a estos rangos de lo que nos dice el sensor. Entonces también nos ayuda a mejor entender un modelo, porque el aprendizaje automático no es una caja negra, ¿no? Entonces tenemos que entender e interpretar cómo funcionan estos resultados. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya tenemos una base de datos muy buena, sí nos ayuda a mejorar la representatividad espacial de nuestra salinidad del suelo, sobre todo en los rangos críticos de valores de salinidad, los que queremos monitorear, ¿no? Aquellos suelos con poca salinidad, que no incremente mucho la salinidad para que no afecte esos cultivos. Y entonces ahora el siguiente paso es, pues ahora sí, dar ese salto de lo que tenemos en el campo a una perspectiva más regional. Entonces empieza a tomar importancia la percepción remota como nuestra capacidad más accesible, pues, de obtener datos ambientales que podamos relacionar con datos medidos en campo de la salinidad del suelo, como la vegetación y los índices de vegetación, ¿verdad? En este lado podemos ver los puntos en rojo, son los poquitos datos que tenemos en este ejemplo de campo, y en negro tenemos todos los datos que ya calibramos para ese campo agrícola. Estos datos se midieron en el 2006, entonces podemos obtener imágenes de índices de vegetación del 2006 y analizar esta curva de tolerancia de este campo de cultivo, donde podemos identificar que la mayoría del verdor de la vegetación, de este índice de verdor de la vegetación, pues decrece drásticamente a partir de estos valores. Es un cultivo relativamente tolerante a la salinidad, y esta curva sigue modelos matemáticos descritos en la literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos identificando patrones o impactos de la vegetación, perdón, de la salinidad en la vegetación a una escala que ya es relevante para la toma de decisiones sobre el uso y manejo de la tierra. Y hay un mundo de indicadores de la condición de la vegetación que pueden ser derivados de la percepción remota, que hoy por hoy están subutilizados para interpretar patrones de salinidad y de otras condiciones de suelos, y que representan una oportunidad de investigación sin precedentes para mejorar la calidad, cantidad y el acceso a datos de suelos con una perspectiva de gran escala. ¿Por qué? Pues claramente hay una respuesta espectral de la vegetación que podemos nosotros caracterizar desde el ojo en el cielo. Lo que están viendo en pantalla es un modelo conceptual donde por este lado está el NDVI indicándonos el verdor, la condición de verdor de la vegetación, y por este lado vemos cómo esos valores se incrementan con el tiempo, ¿verdad? Hasta un punto donde empiezan a caer nuevamente. Entonces nos interesan estos momentos porque son indicadores fenológicos que podemos nosotros interpretar o atribuir a la presencia de suelos afectados por salinidad. Si estamos diciendo que la salinidad tiene un efecto en los cultivos, este efecto se puede expresar en su fenología, y esta fenología la podemos ver desde el suelo, y hoy por hoy existe mucha ciberinfraestructura con la cual podemos acceder a todos estos datos. Entonces, estamos en un problema de grandes bases de datos también. Entonces tenemos que combinar temas selectos de la ciencia de datos, temas selectos del aprendizaje automático y de minería de datos, con la ciencia del suelo para tener una perspectiva de la cartografía digital de suelos. Fíjense cómo la respuesta espectral de una vegetación sana, pensando aquí en bandas ópticas de un sensor óptico,
una fotografía de varias bandas en el suelo que tiene la capacidad de ver diferentes porciones del espectro electromagnético. La reflectancia de la vegetación, fíjense cómo es menor en una vegetación natural y cómo es un poquito mayor acá en una vegetación estresada, porque entonces hay una mayor reflectancia, porque entonces es más verde acá, entonces hay más capacidad de la vegetación de retener estas señales y entonces una menor reflectancia indica una condición más saludable en la vegetación, de más verdor. Y resulta que hay un montón de datos en México y en el mundo que, repito, están subutilizados y que hoy por hoy nos permiten identificar patrones de fenología, de productividad, de estacionalidad de la vegetación con una perspectiva nacional. Son insumos que podemos generar a la escala de parcela y que podemos replicar para cualquier punto en el espacio. Se me hace una maravilla y se me hace una pena que muchos científicos del suelo no se quieran empoderar de todas estas tecnologías, porque creo que avanzaría mucho más rápido esta tarea de mejorar la calidad, cantidad y el acceso a datos de información del suelo, considerando que es un quehacer del edafólogo mapear los patrones de degradación del suelo por salinidad o por otros factores, ¿no? Pongo nada más un ejemplo en pantalla de un análisis de productividad de la vegetación que realizó un compañero de mi doctorado en la Universidad de Delaware, Samuel Villarreal. Y vean entonces cómo empieza a tomar esta forma de mapeo de salinidad de suelos como un modelo que podemos representar con tres partes en la ecuación, ¿verdad? Tenemos SE, que es la variable que nos interesa, de un lado de la ecuación, como una función, en este caso haciendo una analogía, una función de regresión lineal, ¿verdad? Donde hay un intercepto y la pendiente de distintos predictores. Entonces, hay una oportunidad muy interesante de explorar cuál es esa combinación de predictores que mejor nos explican con un buen nivel de detalle nuestra salinidad de suelos, ¿no? Y hay estudios recientes que han comparado diversos insumos, por ejemplo, diversos índices de vegetación, en este caso Enhanced Vegetation Index, el Normalized Vegetation Index, el Canopy Response Salinity Index. Bueno, podemos comparar cuál de estas fuentes de información nos puede servir mejor para representar este modelo conceptual con una mejor precisión y exactitud. Y esa quizás es la pregunta eterna de este esfuerzo: cómo mejorar estas R's cuadradas, cómo maximizarlas, cómo reducir los errores al máximo a medida que hacemos predicciones de la salinidad del suelo a niveles detallados, porque es un tema fuerte en el mundo. Tan es así que la FAO ha invertido mucho esfuerzo también y dinero en poder hacer invitar a los países miembros de la FAO a contribuir con un reporte para conocer el estatus global de la salinidad del suelo. Y entonces ahí tenemos un reto que ahora sí es nacional y entonces tenemos que resolverlo, porque estudios recientes también nos sugieren que los problemas de salinidad son claros. Un capítulo fantástico del doctor Ildefonso Plar, publicado el año pasado en un libro editado por colegas míos que admiro mucho, Edith Alensky y Raúl Lavado, pues sí sugiere que hay un problema serio de datos e información de suelos, no solo en Estados Unidos, como ya lo vimos, sino en toda Latinoamérica y en muchos países debajo del imaginario del norte. Fíjense cómo está el estado de la información. Queremos nosotros hacer evaluaciones a escalas de parcela con una perspectiva nacional, pues la información disponible es de gran tamaño y está basada en polígonos que nos ayudan pues a tener una idea del problema, porque no necesariamente nos dan información para resolverlo a un nivel de detalle que de veras informe a la gente que de veras hace gestión de la tierra
en los territorios. Es por eso que la sugerencia metodológica de la FAO pues, nos lleva al mapeo digital de suelos. Y vean cómo este modelo conceptual es similar al de la regresión lineal que mostré hace un poquito. El suelo, la conductividad eléctrica, como una función del ambiente de formación del suelo. No nos estamos sacando nada de la manga. Son más de 100 años de investigación enraizadas en los estudios clásicos de génesis y formación del suelo, popularizados en Europa por la escuela rusa y en Estados Unidos y en Occidente por la escuela americana, Jenny y otros en los 40, 60. De hecho, es Jenny en los 60 y no es su famosa ecuación Clorp, sino es importante el mapeo digital de suelos porque él es el primero que hace esa analogía del suelo como una función del ambiente de formación del suelo con una regresión lineal. Y se va evolucionando este concepto, entonces el mapeo digital del suelo sugiere que una clase, un atributo funcional del suelo para Z, que es una profundidad del suelo en específico, para un sitio en específico y para un tiempo determinado, puede ser representado como una función del ambiente de formación del suelo, el cual tiene variables como el suelo, la topografía, el ambiente ecológico, el material parental, son más estáticos que otros factores de formación del suelo, como las variables atmosféricas, las variables hidrológicas, aquellas asociadas a la biodiversidad o bien aquellas asociadas al impacto de la actividad humana. Con un enfoque de mapeo digital de suelos, el objetivo en México es entonces mejorar la cantidad y calidad del acceso a información de suelos salinos, construir capacidades técnicas e institucionales con aquella en la mano, con estas instituciones que tienen el mandato, no desde nuestras burbujas en nuestras instituciones académicas, no, allá con ellos, con los analistas que tienen que empoderarse de los datos y de la información, ¿verdad? Y tratar de generar una nueva, una versión actualizada de la información sobre salinidad del suelo a partir de un proceso de aprendizaje colectivo, de acuerdo con la teoría de construcción de conocimiento de la escuela japonesa. Es una espiral de conocimiento que empieza con la socialización tácita y su traducción a conocimiento explícito, el mecanismo ideal para generar un stock de conocimiento institucional que permita dar respuesta a estos compromisos de México, por ejemplo, con la FAO, para hacer un mapa nacional de salinidad del suelo. México es un país rico en datos, ¿verdad? Aquí estamos viendo una porción de los datos que tiene el INEGI, que son el insumo principal de este trabajo. Tenemos un mundo de covariables bien bonitos, ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a terminar en las próximas diapositivas, voy más rápido. Pues tenemos una construcción de capacidades constante para integrar de diversas fuentes todas esas capas de información que nos ayudan a representar el ambiente de formación del suelo. Tenemos dos grandes culturas de modelación, estadística, algorítmica, probabilística, también quizá difusa, mecánica, en fin, estamos usando algoritmos que hoy por hoy representan el estado del arte en la estadística de aprendizaje automático para resolver predicciones, tratando los datos como desconocidos. Por eso es fundamental el conocimiento experto en suelos y por eso es fundamental que hagamos estos puentes de comunicación más eficientes entre la ciencia de datos y la ciencia del suelo. ¿Qué obtenemos? Superficies continuas de indicadores de salinidad del suelo que revelan áreas vulnerables a las tendencias actuales, por ejemplo, de desecación de la tierra. Se reduce la humedad del suelo, las sales migran con la evapotranspiración de abajo a la superficie, si es que no hay una buena cobertura por ahí que las mantenga en nivel y aguas. Fíjense cómo este cambio drástico se ve ahí para todo México. ¡Pum! El problema en los 30-100 centímetros de profundidad revela un problema que no es libre de errores este mapa, pero sí sugiere que hay un gran problema, no solo donde se espera la salinidad elevada, como los ambientes hipersalinos de las cuencas endorreicas del norte de México, los distritos de riego del norte, sino también hay puntos rojos en todas aquellas áreas donde no nos esperamos elevada salinidad.
Esto puede tener implicaciones importantes en la capacidad del suelo para secuestrar carbono. Estamos viendo un mapa que no me atreví a mostrar en un conversatorio anterior. Son modelos, yo no puedo atrever a decir dónde sí, dónde no. Si puedo decir, bueno, esto vamos encontrando, pues no es, ahí vamos mejorando la información. El problema es que si esto es cierto, hay implicaciones serias, no solo en la capacidad del suelo para producir comida, sino en la capacidad del suelo para regular las tendencias climáticas actuales. Encontramos salinidad en todos los ambientes de México. Encontramos elevada salinidad en más de la mitad del territorio agrícola. El mapeo digital de suelo nos ayuda a habilitar sistemas de monitoreo. Generamos una línea base que no es libre de errores, pero que se puede actualizar a medida que hay nuevos datos y nuevas covariables. Consideramos que es una prioridad expandir la diversidad de usuarios de información y educarnos a todas y todos y a repensar nuestras formas de producción y consumo con una perspectiva nacional. Muchísimas gracias por su paciencia y atención. Eso es todo lo que tenía preparado para esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta extraordinaria charla y por aclararnos un poco todo este tema tan específico y tan especializado. Ya se nos agotó mucho el tiempo, me están pidiendo que no nos extendamos más porque hay otro compromiso vía Zoom también pactado en el Centro de Geociencias. Esperemos que no sea la primera vez porque hay muchas dudas, muchos temas, muchas cosas que aclarar hacia una proyección nacional de poder planear el futuro del país y sobre todo tener un mapeo global de toda esta problemática. Esperemos tener otra próxima ocasión no tan lejana para poder platicar del tema. Sí, muchas gracias y perdón que no hice tiempo prudente para respuestas, pero si las anotamos en el chat me comprometo a responderlas todas por correo a quien esté interesada o interesado. Muchas gracias también a Liliana y a Juan por todo su tiempo y organización. Con mucho gusto, si hubiera, te las hacemos llegar. Muchas gracias al doctor Mario Guevara. Liliana, muchas gracias. Pues damos concluida esta charla de divulgación para dar pie al siguiente compromiso. Que estén bien, buena tarde. Gracias a todos. Sí, ya dejamos el correo para las preguntas y se las haremos llegar al doctor Mario. César, muchas gracias por tu apoyo también.